Pueden sentarse, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar estudiando Tesalonicenses. Ahora vamos a estudiar la segunda carta de Tesalonicenses. Les había comentado, hermanos, cuando empezamos a estudiar Primera de Tesalonicenses, que el propósito de Pablo con Tesalonicenses es poderle dar instrucciones a hermanos que son nuevos en la fe. Pablo llegó a Tesalónica, empezó a predicar, logró juntar un grupo de hermanos y hermanas, pero después tuvo que salir huyendo de la ciudad. Así que estos hermanos quedaron pues solitos ahí en Tesalónica, y Pablo ahora está preocupado por ellos. ¿Sí? Está preocupado por los hermanos de Tesalónica, quiere saber cómo está su fe, y para eso les escribe la primera carta. ¿Qué vamos a ver en esta segunda carta, hermanos? Bueno, vamos a ir viendo el aliento que da Pablo a los hermanos. Así que bueno, primero me gustaría iniciar mencionando, hermanos, este trabajo que hace el apóstol Pablo. Es un trabajo pastoral. Él es un buen pastor, no solamente es un teólogo para nosotros, sino es un buen pastor. Y no sé si a ustedes, hermanos, les gustan los mensajes o los sermones donde regañan, ¿verdad? Y están regañando todo el sermón. Pero el apóstol Pablo es diferente de estos pastores que regañan, ¿verdad? Porque él empieza esta carta de segunda de Tesalonicenses dándole gracias a Dios. Vean ahí en el versículo 3 del capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses, y el apóstol Pablo dice: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. ¿Sí? No lo está diciendo en un tono opcional, sino él piensa que es necesario dar gracias a Dios por los tesalonicenses. ¿Sí? Y la razón, hermanos, por la que les está dando gracias a Dios son por dos cosas. La primera es porque dice: su fe, la fe de los tesalonicenses, se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia con los otros. Hermanos, quiero decirles una cosa que empezamos a trabajar ahora en la escuela dominical. El propósito, hermanos, el propósito de una vida en comunidad es que todos y cada uno de los miembros de la iglesia tengan un crecimiento espiritual. Se los voy a volver a repetir, hermanos. El propósito de una vida en comunidad es que todos y cada uno de los miembros tengamos crecimiento espiritual. No deberíamos conformarnos, hermanos, con seguir en el mismo lugar en donde estábamos hace 1, 2, 5, 10 años. ¿Qué pensaríamos, por ejemplo, nosotros, hermanos, de ver a un hermano que ya lleva 5 o 10 años en la iglesia y que de repente, ¿verdad?, lo acompañamos a su casa y tiene su altar ahí de la Virgen de Guadalupe? Ya como que diríamos nosotros: ya, hermano, ya pasaron 5 años en la iglesia, ya lo debía haber quitado, ¿no? A lo mejor el primer, segundo mes de haber estado en la iglesia, pues dudaba si quitarlo, ¿no? Pero ya tiene 5 años, ya lo debió haber quitado. O ustedes, hermanos, ¿qué pensarían de un hermano que lleve ya tiempo en la iglesia y de repente les dice a ustedes: me fui a que me leyeran las cartas?
¿Qué dirían? Ya, hermano, ya no están para creer esas cosas, ya pasó ese tiempo. A lo mejor antes de conocer al Señor Jesús tenía usted dudas de si había o no había que ir a leer las cartas, pero ahorita ya no, hermanos. Así que creo, hermanos, que el trabajo pastoral de Pablo está funcionando. Miren lo que pasó, hermanos. Pablo ni siquiera estuvo con ellos, ¿sí? No estuvo con ellos desde que se fundó la iglesia, pero ahora el apóstol Pablo está viendo que los hermanos de Tesalónica están creciendo en su fe y que el amor de ellos está sobreabundando. Y creo, hermanos, que no hay mejor cosa para una iglesia que todos los miembros de la iglesia empiecen a crecer en su fe. A mí, hermanos, una de las cosas que me alienta, ¿verdad?, como pastor de la iglesia, es ver que en cada reunión que nosotros tenemos hay un poco más de hermanos, ver que los hermanos que vienen están poniendo atención, pero también me alienta, ¿verdad?, escuchar sus testimonios, porque veo que el Señor está obrando en la vida de ustedes, pero que también ustedes son capaces de reconocer que lo que Dios está haciendo en sus vidas es obra de Él, ¿sí? Que ninguno de ustedes está diciendo, como puse un santito de cabeza, me dieron el trabajo, ¿verdad? O me hicieron un amarre para que ya me dieran el trabajo. No, todos han reconocido que el Señor los está sustentando. Así que creo, hermanos, que una de las cosas que nosotros deberíamos fortalecer en la iglesia es nuestra fe. La palabra que Pablo está utilizando aquí para decir que la fe de los tesalonicenses está creciendo es la palabra que conocemos como hiper, ¿sí? Es una palabra de crecimiento. Y lo que Pablo está diciendo es, tenían una fe, pero esa fe se está haciendo cada vez más grande. Hermanos, quiero que sepan que cuando la palabra fe aparece en el Nuevo Testamento, no está hablando de algo que pase aquí en la cabecita, hermanos, ¿sí? Porque a veces decimos nosotros, tengo fe que va a caer el agua hoy. Bueno, no, a lo mejor tienen buenos deseos, ¿verdad? Pero cuando estamos leyendo fe aquí en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, lo que quiere decir es que tenemos una confianza probada en Jesucristo. Una confianza probada. Tengo fe en Jesús y porque tengo fe voy a hacer tal o cual cosa. Así se demuestra la fe. La fe, hermanos, no se demuestra como a veces escuchamos, ¿verdad?, de algunas personas que nos dicen, no, yo confío muchísimo en Dios. Confío muchísimo en Dios. Y le preguntamos, ¿cuándo es la última vez que te congregaste? No, yo con Dios nada más, solamente Dios y yo me arreglo. Esa persona no tiene fe, hermanos. Porque la fe es una confianza probada. Se tiene que ver, tiene que haber congruencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Por eso, hermanos, constantemente la Biblia va a estar hablando de la fe, de la mejor fe de las personas pobres y de las personas que sufren. Esa es la mejor fe. No se peleen conmigo, hermanos. Así dice la Biblia. ¿Por qué es la mejor fe la de los pobres y de las personas que sufren? Porque ellos no tienen a nadie más a quien recurrir. ¿Qué hace una persona rica cuando se enferma, hermanos? Va al doctor. Un día en la consulta allá en Monterrey me tocó ir a un hospital privado y me dice el doctor, abre la cortina, me dice. Ya abrí la cortina y su consultorio daba al helipuerto del hospital. Entonces ahí estábamos sentados y empezamos a ver el helicóptero, ¿verdad?
varón. Y le digo, ¿qué? ¿Traerán un órgano? ¿O qué? Dice, nada. Y ya se asomó así, dijo, es el dueño de Cemex, una empresa. No le gusta el tráfico, bien lo traen así, dice. Viene a su consulta. ¿Cuántos así, hermanos? Se me hizo tarde, ya llévame al trabajo. Pero en el helicóptero porque voy bien tarde, ¿verdad? Pues claro, ¿verdad, hermanos? Quien tiene muchas propiedades, quien tiene mucho dinero, fácilmente puede decir, confío en Dios, ¿verdad, hermanos? Pero los que viven al día, hermanos, los que no saben si va a haber comida y viven confiados en que el Señor les va a proveer, de ellos sí podemos decir, hay fe. Por eso Pablo, hermanos, tiene mucho motivo de alegría por parte de los hermanos. Y no solamente le está dando gracias a Dios, hermanos, por la fe de ellos, sino también por algo que dice Pablo, el amor de ustedes que sobreabunda o que sigue abundando. La palabra aquí, abundar, hace referencia, ¿verdad?, como un tanque que se está rebalsando, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, para que un tanque se rebalse, pues tiene que haber un flujo constante, si no, ya se va a dejar de rebalsar. Así que el amor, hermanos, dentro de la iglesia es algo que se está demostrando constantemente. La fe es algo probado y el amor es algo que se demuestra constantemente. Queremos, hermanos, ser una iglesia que agrada a Dios, tenemos que ser una iglesia que ame. Y no solamente que ame a los miembros de la iglesia, sino también que ame a las personas de afuera. Así que el apóstol Pablo, por estas dos cosas, le da gracias a Dios. Pero después de darle gracias a Dios, hermanos, el apóstol Pablo ahora va a empezar a trabajar con los hermanos, con lo que, como él había dicho en la carta 1, con lo que les hace falta a su fe. Todas las iglesias, hermanos, tienen una problemática. Todas las iglesias, hermanos, tienen algún problema con el cual lidiar. ¿Sí? Todas. Una de las cosas que he aprendido a comprender es que cuando nos cambiamos de iglesia pensando que en la siguiente a la que vamos no va a haber problemas, estamos cometiendo un error, porque también en la siguiente a la que vamos habrá problemas. No hay una iglesia perfecta, todas lidian con algo. Y el apóstol Pablo sabe que los hermanos de Tesalónica están peleando o están lidiando con algo. Y aquí, hermanos, quiero detenerme unos momentos para que nosotros reflexionemos. La gente de Tesalónica está teniendo problemas con la persecución. En la mañana veíamos, ¿verdad?, que la persecución puede no ser únicamente física, ¿verdad?, que nos tengamos que esconder en nuestras casas, sino también puede ser este acoso, puede ser estas injusticias que nosotros vemos que las otras personas cometen con nosotros. Ahorita que la hermana Brendita, ¿verdad?, testificaba y decía que uno va aprendiendo a conocer, yo pensé, ¿verdad?, se referirá a las enfermeras, ¿verdad?, que son a veces envidiosas, porque sí hay, hermanos. Yo que llegaba a veces a las 5 o 6 de la mañana al hospital y ya estaban algunas enfermeras del turno matutino, ¿verdad?, revisando. Mira, este de aquí tiene sangre, una gotita de sangre, se la vas a cambiar todo, no me lo vas a dejar así. Y la enfermera del turno de la noche ya está así con el ojo bien hinchado, ¿verdad? Ya se quiere. Bueno, les decía en la mañana, hermanos, la gente que no conoce a Dios, la gente a la que la Biblia llama el mundo, ¿cómo va a actuar, hermanos? Va a actuar como el mundo.
Quien no conoce a Dios va a actuar como quien no conoce a Dios. No, alguien que vive lejos de los estándares y los valores del reino de Dios no se puede comportar de manera correcta. No puede a nosotros querernos, agradarnos, ¿sí? El mundo, hermanos, es antagónico. Somos sus contrincantes, somos los adversarios del mundo. Eso quisiera yo, hermanos, que el día de hoy nos quede claro a todos. Les platicaba, ¿verdad? Creo que a los hermanos de la escuela dominical, el caso de este pastor que le secuestraron unos hijos y le dijeron, te tienes que ir de este pueblo, dice, porque desde que empezaste a predicar, la gente ya no quiere tomar alcohol y ya no está consumiendo drogas, y eso nos está pegando a nuestro negocio. Bueno, hermanos, así se ve la luz. Cuando la luz llega a un lugar, expone todas las obras de la oscuridad. Creo, hermanos, que una de las preguntas que los hermanos de Tesalónica se están haciendo y que seguramente hoy también nosotros nos la hacemos es la siguiente: ¿hasta cuándo vamos a soportar esto? ¿Dios no ve lo que nos está pasando? Probablemente sea preguntas, hermanos, que ustedes se han hecho más de una vez como cristianos. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esto? ¿O será que Dios no ve lo que nos está pasando? Tenemos un amigo de la familia que se hizo cristiano, y después de que se hizo cristiano empezó a tener problemas fuertes con su familia, fuertes, al punto, hermanos, de que le quitaron muchas de sus cosas, ¿sí? que tenía. Que le dijeron, bueno, como ya te hiciste cristiano y ya no quieres estar con la familia, pues entonces parte de este negocio ya no lo vas a tener tú, sino lo va a tener alguien más. Y cuando nos cuenta, ¿verdad?, todas las injusticias que le hacen, pues uno se enoja, ¿verdad? Qué injusta su familia. Y seguramente, hermanos, las personas de Tesalónica están pasando por algo similar. Tal vez no los están correteando por toda la ciudad por ser cristianos, pero sus conciudadanos los están tratando mal. Y es aquí, hermanos, en donde Pablo les tiene que decir a los hermanos lo siguiente: Dios es justo. Por eso, hermanos, yo pensaba, ¿verdad?, que una de las preguntas que se hacen los de Tesalónica es, bueno, ¿hasta cuándo lo vamos a soportar? ¿Será que Dios no nos ve? Porque Pablo tiene que decirle en el versículo 6, Dios es justo. Así dice Pablo, Dios es justo. Y Pablo por primera vez va a ocupar la palabra justicia para referirse de algo que se retribuye. Porque normalmente el apóstol Pablo no ocupa la palabra justicia para hablar de si te portas bien, te toca lo bueno, si te portas mal, te toca lo malo, pero en este pasaje en particular, sí. Y el apóstol Pablo lo que tiene, hermanos, en mente es consolarnos y consolar a los hermanos de Tesalónica, porque para el apóstol Pablo, hermanos, existe un tiempo conocido, o bueno, él así le puso, ¿verdad? Es el tiempo de el ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el reino de Dios ya es una realidad, pero todavía no lo podemos ver en todo su esplendor. Yo me pongo a pensar, hermanos, en la fe de cada uno de ustedes, en mi propia fe,
Y cuando las cosas marchan bien, hermanos, cuando las cosas marchan bien, podemos venir al templo, ¿verdad? Y estar con una gran sonrisa, ¿verdad? Y sentirnos bendecidos por el Señor. Pero cuando las cosas marchan mal, hermanos, yo a veces noto que algunas personas se enojan, pero se enojan con Dios. Cuando las cosas marchan mal, ya no voy a ir al templo, ya no, estuve llegando y me empezó a ir mal, mi familia me dejó, o estoy peleado siempre con ellos, mejor ya no voy. El apóstol Pablo quiere consolar, hermanos, a esta gente de Tesalónica, diciéndoles que Dios es justo. El apóstol Pablo tiene muy claro que el Señor Jesús va a aplicar el juicio. Y aquí, hermanos, estuve batallando, ¿verdad?, mientras estaba preparando este texto, porque si hay algo, hermanos, que a mí no me gusta, es estar hablando del juicio, ¿verdad? Porque me suena a que les estamos haciendo así, ¿verdad? Cuando les doblamos el brazo a las personas y ¿vas a creer en Dios o no? ¿No? Y ahí andamos, porque si no crees, al infierno. No sé quiénes de ustedes se acuerdan, o si alguna vez vieron, ¿verdad?, unos libritos así chiquitos que se llamaban Chic. ¿Alguien los vio? Que traían unas historietas. Todas esas historias, hermanos, terminaban así con algo que asustaba, ¿verdad? Contaban historias bonitas a veces, pero me acuerdo de una de un muchacho que no quiso obedecer, ¿verdad? Y termina en el infierno. Y yo las terminaba de leer y me asustaba, ¿verdad? Ay, no, ya. Mejor me voy a portar bien, no me vaya a pasar lo de este beisbolista, ¿no? El beisbolista que no le quiso hacer caso a Dios. Pero aquí, hermanos, en este juicio del que Pablo está queriendo hablarles, realmente, hermanos, no quiere motivar a los hermanos a que tengan miedo de Dios, al castigo. No los quiere motivar a eso, hermanos. ¿Sí? A lo que quiere Pablo motivarles es a que los hermanos confíen en que Dios es justo. En medio de la persecución, hermanos, miren, a veces nosotros vemos que las demás personas hacen y deshacen y no les pasa absolutamente nada, y que cuando uno quiere algo por la vía legal, le sale mal. Hablando de plazas, ¿verdad? Yo veo tal vez uno de los médicos que yo con los que estuve, ¿verdad?, que menos aptitudes le veía, pagó ahí su dinerito, ¿verdad?, y ya tiene su plaza. Yo tengo ya 2, 3 años de haber salido y no me llega nada. Y siempre que me topo algún ex compañero del IMSS me dice, ¿y a ti todavía nada? Y ya con pena les tengo que decir, no, nada, ni me han llamado. Pero es que ya llamaron ahí del nuevo hospital. Nada. Y un corazón, hermanos, humano, con necesidades, a veces tiene que decir, ¿será que tengo que dar un dinero para que me llegue a mi plaza como todos? Total, después voy a diezmar. Y bien diezmados se van a ir, ¿verdad? Pablo quiere, hermanos, que nosotros, en medio de la persecución, en medio de las injusticias, tengamos presentes que Dios es justo y no se está haciendo de la vista gorda, hermanos. Dios está viendo todo lo que está pasando. Amén. ¿Qué hacen los malos, hermanos? Conspiran. ¿Sí? Conspiran. Y dice el libro de los Salmos que ellos piensan, Dios no ve. Están conspirando ahí y dicen, Dios no ve. Pues Pablo está diciendo, Dios ve. Dios ve. Dice Pablo en el versículo 10,
El día en que venga para ser glorificado por su pueblo santo y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron en el testimonio que les dimos. ¿Pero qué les va a pasar a ellos? En el 9 lo dice: ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. ¿Ven estas dos figuras? Las personas que se han comportado como ciegas, quienes no han querido ver la gloria del Señor, quienes no han querido reconocer su poder. Dice Pablo, ellos recibirán su condena. Pero ese día, hermanos, mientras estas personas estén recibiendo su condena, nosotros, los que nos mantuvimos firmes en este mundo a pesar de las injusticias y de las adversidades, en ese día, hermanos, vamos a hacer todo lo contrario de lo que ellos no pueden. ¿Qué no pueden ellos? Ya no pueden ver la gloria y ya no pueden reconocer el poder de Dios. Y nosotros, hermanos, en ese día vamos a poder ver la gloria de Dios y vamos a poder conocer su poder. Hermanos, ¿no los emociona esto? ¿No les hace decir gracias, Señor, por eso? Para mí leerlo, ¿verdad? Y estudiarlo me hizo darme cuenta de algo que a veces en las iglesias pues no hemos podido lograr concretar. Cuando el pasaje de aquí, en el versículo 9, dice, ellos sufrirán el castigo, los traductores de la Biblia pusieron esta palabra sufrir castigo para que tuviera coherencia, porque realmente lo que dice en el texto griego es ellos pagarán la pena, así dice, ellos pagarán la pena. Y como que no tiene mucha coherencia o concordancia, ¿verdad? Se oye mejor, ellos recibirán castigo. Finalmente, pagar una pena pues es un castigo. Pero quiero decirles una cosa, hermanos. Si nosotros aceptamos esta traducción de ellos recibirán castigo, ¿a quién le ponemos el ejecutor del castigo? ¿Quién lo estaría dando? Dios, ¿verdad? Si nosotros decimos ellos recibirán castigo, quiere decir que hay alguien que lo está ejecutando y es Dios. Pero Pablo no quiere hacer énfasis en que Dios castiga a las personas. Pablo de lo que quiere hacer énfasis es que aquí en la tierra, hermanos, nosotros tomamos decisiones que tienen trascendencia por la eternidad. Si nosotros aquí en la tierra, hermanos, hemos decidido seguir a Cristo, eso quiere decir, hermanos, que nuestros ojos espirituales están dispuestos a ver la gloria y el poder de Dios. La gloria y el poder de Dios. Un amigo se va a cambiar de casa porque necesitaba moverse y consiguió una buena casa. Y pues ya hizo el trato, ¿verdad? Se cambió, vio que a la casa le hacían falta algunas cosas, se las empezó a poner. Y de repente, una semana y media, le llegan y le dice la persona que le rentó: me vas a disculpar, pero ya no te la puedo rentar, porque mi socio se lo quiere dar a otro. Es injusto, hermanos, ¿verdad? Ya le había puesto sus puertitas, ya le había hecho alguna, y es injusto. Y ahí es donde queremos decir, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no responde? Puede decir él, no me voy a salir, ya firmé un contrato, a ver cómo me saca.
Y ustedes saben que es difícil, si uno le da la casa a alguien, es difícil sacarlo. Se lleva mucho tiempo. Pero quienes hemos decidido seguir a Cristo y estamos dispuestos a por Él sufrir persecución, que en este caso sería sufrir persecución, vamos a estar dispuestos, hermanos, a poder ver la gloria de Dios. ¿Y cuál sería la gloria de Dios? Que Él nos consiga otra casa. ¿Va bien? Me corrieron de aquí a la mala, pero estoy dispuesto a ver la gloria de Dios. Y esa gloria es que aparezca una nueva casa. Pero hermanos, aquellas personas del mundo que son malas, que intentan todo el tiempo por sus propios medios conseguirse su propia gloria y están tratando de hacerle daño a las personas para obtener sus propios beneficios, estas personas, hermanos, están negados a ver la gloria de Dios para ver su propia gloria. Y entonces dice Pablo, quien vivió su vida queriendo ver su propia gloria, va a padecer su propia condena. Y su condena, hermanos, es que en la eternidad no podrá ver la gloria de Dios. Pablo no está interesado aquí, hermanos, en hablarnos del infierno. ¿Sí? No anda queriendo decirnos, en el infierno va a haber fuego, ¿verdad? Y nunca se va a apagar el fuego y ahí los van a estar atormentando. Porque para Pablo, hermanos, no hay peor condena que estar sin el Señor. Vean lo que dice, cómo van a sufrir condena ellos. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. La destrucción eterna es esta: estar lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. ¿Imaginan la eternidad, hermanos? Sin poder ver la gloria de Dios, sin poder ver el poder de Dios. Para Pablo esto es el peor de los castigos. A veces nos asusta, ¿verdad?, el infierno, ¿verdad? Y que van a ver ahí unos demonios molestándonos y picándonos con unos tridentes, ¿verdad? Para Pablo no existe tal imaginario, ¿verdad? No existe esa mitología. La destrucción eterna es estar lejos del Señor. Tal vez a ustedes, como a mí, hermanos, sufrir nos parezca estar lejos del Señor. A mí, hermanos, cuando alguien me hace... Soy bastante tranquilo, hermanos, pero a mí lo que no me gusta, ¿verdad?, es que alguien hable mal de mí o me difame, ¿verdad?, o ponga en tela de juicio mis decisiones, ¿verdad? Me molesta. Y cuando eso pasa, intento defenderme. Pero una de las cosas que el Señor me ha enseñado en este tiempo con ustedes es aprender a perdonar, ¿verdad?, a ser humildes en ese aspecto. Pero en ese tiempo, ¿verdad?, en estas circunstancias, le tengo que preguntar al Señor, Señor, ¿no ves? La Biblia dice que es un error, hermanos, desear la suerte de los malvados. Es un error que nosotros digamos, ¿y cómo fulano de tal no va al templo? Nunca vio por su mamá, nunca vio por su papá, y miren, 2, 3 casas, 4, 5 terrenos, 2, 3 carros. Es un error. Porque esas personas, hermanos, han decidido sistemáticamente no querer ver la gloria de Dios ni su poder. Y el castigo, hermanos, para estas personas, la pena que ellos tendrán que pagar es estar lejos del Señor en la eternidad. Pablo quiere darnos la certeza, hermanos, de que nosotros, como cristianos, hemos sido llamados por el Señor. Versículo 11.
Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. ¿Qué les parece esto, hermanos? Ni siquiera hemos sido nosotros los que hemos decidido ser cristianos. Deberíamos sentirnos afortunados por estar pasando por alguna prueba, porque eso quiere decir que el Señor nos considera dignos de su llamado. Y nuestra mentalidad, hermanos, en medio de las pruebas, en vez de ser queja, ¿verdad? En vez de sentirnos desanimados y desalentados, ¿verdad? El Señor no está conmigo. Nuestra mentalidad debería ser: Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esta prueba? Pablo dice que el Señor nos ha considerado dignos de su llamado. Y no nos ha dejado solos, hermanos. No nos ha dejado solos, porque dice Pablo, y por su poder, por el poder de Dios, se cumplirá todo propósito de bien y toda buena obra que se realice por medio de la fe. Es decir, hermanos, nosotros como cristianos hemos sido escogidos por Dios, y en ese llamamiento de parte de Dios, Él nos da la capacidad para poder hacer el bien por medio de nuestra fe. Hay veces, hermanos, que no le queremos hacer el bien a nadie, porque nos han hecho tantas cosas que estamos seriamente lastimados. Un amigo contaba, ¿verdad?, que en un distrito de las iglesias llegó un nuevo director al seminario, ¿verdad? Y el nuevo director revisó la plantilla de maestros y a él lo dejó fuera. Tú no te considero digno de ser maestro. El problema es que al poco tiempo se invirtieron los papeles. Y ahora sí el Señor nos está diciendo: a ver, eres digno del llamado. ¿No han soñado de repente ustedes, hermanos? Y si yo fuera, y así ya empiezan a hacer, ¿no?, un sueño donde ustedes son los que ahora se desquitan, ¿verdad? Hay un muñequito así de una serie que vi, mi hijo chiquito, que se ríe así, así me imagino a nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos ha hecho daño y nos cerramos los ojos, ¿verdad? Y ¿qué pasaría si yo le hablara? Y contestamos así, ¿verdad? Como riéndonos malvadamente. El Señor, dice Pablo, nos considera dignos de su llamado, y no solamente eso, nos da el poder para hacer el bien por medio de nuestra fe, hermanos. ¿En dónde está puesta nuestra fe? Si ustedes me responden hoy en el Señor Jesucristo, entonces yo les tengo que decir: hermanos, ustedes y yo tenemos el poder para hacer el bien a quienes nos han hecho el mal. Para Pablo, hermanos, la gloria eterna es estar con el Señor. Filipenses 1:23 dice Pablo: me siento presionado por estas dos posibilidades. Quedarme con ustedes, pero yo, dice Pablo, yo deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pablo no se imaginaba otro lugar mejor que estar con Cristo. Y yo esperaría hoy, hermanos, que el anhelo de nuestro corazón sea poder estar con Cristo por la eternidad. Necesitamos orar unos por otros, hermanos. Les decía al principio que es necesario que nuestra fe crezca, y necesitamos orar unos por otros para que el Señor haga crecer su amor en nuestros corazones,
para que nosotros seamos capaces, hermanos, de que por medio del poder de Dios podamos hacerle bien a las demás personas, incluso si estas personas nos han hecho daño primero. Quiero terminar con esta historia, hermanos, y ya después oramos. Una persona me contó hace tiempo, ¿verdad?, que en una iglesia a la que ella asistía, alguien le había hecho daño. Había hablado mal de ella, de su esposo, de su familia. Y esta hermana me decía, yo quedé con un profundo dolor. Se separaron y tiempo después se volvieron a encontrar. Y esta persona llegó ahí como a querer medir las aguas, como decimos, ¿verdad? A platicar. Y la hermana dice, ahora sí tuve yo la oportunidad y me desquité, dice. Le dije sus cosas, dice. Tiempo después, en una predicación, la hermana comprendió lo siguiente. Me di cuenta, dice, que tal vez esta persona en su momento me lastimó profundamente, pero cabía la posibilidad de que me haya lastimado sin querer. Pero de lo que ya no cabía posibilidad es que yo la lastimé a ella sin querer, porque yo sí la lastimé con toda la intención. Tengamos cuidado, hermanos, porque en medio de las circunstancias que nos duelen, el Señor está probando nuestra fe y nuestro amor. Si ustedes sienten, hermanos, que están solos en medio de la prueba y en medio del dolor, Pablo hoy nos consuela y nos dice, el Señor nos da poder para poder hacer el bien por medio de nuestra fe. Amén. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, para que oremos y nos despidamos. Un mensaje a veces difícil de digerir, hermanos, pero yo esperaría que más que sentir ustedes que esta es una tarea imposible, ustedes puedan sentirse consolados y pedirle al Señor que sea Él quien a través de ustedes hable a las demás personas. Oremos.